Publireportaje. Se dice que el publireportaje es un texto periodístico el cual tiene como su principal objetivo mostrar aspectos relevantes de una organización. Al publireportaje también se le conoce como infomercial. Este suele ser un texto que se asemeja mucho al contenido editorial del medio que lo publica. Esta sigue el mismo estilo estético y de redacción de un periódico. Todo esto con el motivo de ganar credibilidad y atención. Cabe mencionar que un publireportaje no se trata de una información, sino que más bien es un contenido, el cual es pagado por una empresa. Su enfoque es pasar desapercibido por el receptor. Se tiene que incluir el nombre de la empresa u organización que la publica, como también el nombre de sus productos o servicio y que la elaboración del texto sea subvencionada por la empresa. Este tipo de texto promueve los mensajes de una empresa u organización desde el punto de vista editorial, donde se enfoca en dar la apariencia de primar la noticia antes de cualquier otro interés, sin importar si es comercial, corporativo o político. Este debe de indicar que es de espacio pagado para no lograr engañar al lector. Las características del plurireportaje. Primeramente, tenemos que tomar en cuenta la misión, visión y filosofía de la organización. Secuentemente, tenemos que profundizar aspectos de relevancia para los receptores. Después, tenemos que usar un lenguaje objetivo con una estructura dividida en temas. Asimismo, tenemos que hacer un uso de elementos visuales como fotografías siempre y cuando sea de manera equilibrada. Y por último, tenemos que contener enunciados audaces en los cuales la gente pueda verse atraída y que le interese. ¿Cuáles son las características más importantes que debe de contener un plurireportaje para hacer un buen análisis? Bueno, primero tenemos que haber estudiado muy bien la publicación para entender mucho mejor de lo que estamos hablando. Después tenemos que prestar atención al estilo que tienen los titulares. El siguiente punto vendría siendo haber estudiado la audiencia de la publicación en donde aparecerá el plurireportaje para saber a qué tipo grupo de personas nos vamos a referir y para saber cuáles son sus gustos, cuáles son sus creencias, cultura, etcétera. También tenemos que haber creado un sentido de urgencia, que las personas se sientan un poco más expuestas al tema. Y por último tenemos que hacer una llamada de acción. ¿Cómo se debe analizar un publireportaje de forma correcta? Primero, se debe analizar al emisor, por ser el autor del publireportaje y el que quiere lograr su intención comunicativa. El segundo paso es analizar la intención comunicativa del autor y además tomar en cuenta que al ser un publireportaje su intención comunicativa es persuadir. El tercer paso es observar y analizar el contexto de producción, pues de ese modo se verá el mercado meta. El cuarto paso es analizar al receptor, ya que este es muy importante en este tipo de textos, por lo cual tienes que enfocar toda tu atención en este. El quinto paso es analizar la imagen, es decir, analizar la retórica visual, enfoque y colores que presenta la imagen, ya que al ser un publireportaje, la imagen es un elemento de gran importancia para transmitir la intención comunicativa. También otros elementos a analizar en un publireportaje que son de suma importancia es que en todo tipo de texto podemos analizar tanto su estructura interna como también su estructura externa. Y estos son factores sumamente importantes, pues esto ayuda a saber qué tipo de texto es. Esto nos ayudará a identificar si se está tratando de un publireportaje. También otro punto a considerar es que se puede analizar en este tipo de texto es la ideología o supuesto subyacente, pues el emisor del publireportaje puede utilizarlo como una estrategia de persuasión para acercarse de esta forma más a sus espectadores. Por otro lado, otro punto fundamental es ver el uso gramatical para identificar si está utilizando verbos o adjetivos entre otros elementos o algún otro recurso de estilo para cumplir con su propósito comunicativo. También otro punto es que se puede ver el tipo de lenguaje empleado en el texto para ver el tono del emisor y así ver cómo aprovecha este elemento el autor para cumplir con su propósito. Se puede ver también la utilización de ethos un poco más relevante que la de pathos, ya que al ser un anuncio que quiere incitar al receptor, es decir, persuadir, puede ser más eficiente el uso de datos objetivos, el de la lógica, para influenciarlo y convencerlo un poco más. Por último, y también sumamente importante en el análisis de un publireportaje, es que de cierta forma te centra más el publireportaje, tu centro óptico, en la imagen, pues es ahí donde se muestra con mayor impacto la intención principal del emisor y de esta forma busca persuadirte de una mejor forma